Muy buenas noches, queridos alumnos, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase de la unidad 2 de nuestro módulo Psicología de la Educación. Espero que lo aprovechen. En la unidad 2, primeramente estaremos hablando del desarrollo cognitivo y del lenguaje. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Seguramente ustedes ya le conocen a Piaget. Las influencias en el desarrollo, las tendencias básicas del pensamiento, etapas del desarrollo cognitivo. ¿Quién es Piaget? Vamos a conocerle un poquito a nuestro personaje de esta noche. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Ginebra. Fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética, famoso por sus aportes en el estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Él falleció el 16 de septiembre de 1980. Jean Piaget tuvo un interés especial sobre lo que era el aprendizaje. En su teoría, Jean Piaget nos dice, ¿verdad?, que desde los inicios de la psicología hasta nuestros días, muchos han sido los autores interesados en conocer cómo las personas adquieren y conservan y desarrollan el conocimiento. Entonces él se interesó en eso y en uno de sus trabajos nos dice, ¿verdad?, que el conocimiento debe ser estudiado desde el punto de vista biológico, ya que el desarrollo intelectual se forma partiendo de la continuación del mismo. Y establece dos aspectos, nos dice él, la adaptación y la acomodación. Más adelante vamos a estar hablando de lo que es la adaptación y la acomodación, los cuales desarrollaremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en la etapa del desarrollo del aprendizaje cognitivo según Piaget. Muy bien. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget comienza con la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años. Nos dice que allí el aprendizaje mediante los sentidos e interacciones con los objetos. ¿Cuál sería un ejemplo de esta etapa sensoriomotora? Ahí es donde empieza el niño a hacer uso de la imitación. Cuando el niño nace, lo primero que el doctor hace es acercar el niño al pecho de la madre para que pueda realizar la succión de la leche materna. Ahí es donde se desarrollan los sentidos y empieza a interaccionar con el primer objeto, que es en este caso nuestro ejemplo era el pecho de la madre. Esto lo memoriza. Luego va a empezar a reconocer ese objeto. Cuando tiene necesidad, el niño va a empezar a buscar de forma inconsciente ese objeto, que es el pecho de la madre. Muy bien. Ahora pasamos al 2, que es la preoperacional de 2 a 7 años. Nos dice que ahí empieza el desarrollo de las funciones simbólicas, lenguaje oral y escrito. Es el uso del lenguaje y la capacidad para pensar de forma simbólica. El niño ahí ya es capaz de pensar lógicamente
le resulta difícil considerar el punto de vista de la otra persona. En este desarrollo, los niños no nacen hablando, por ejemplo. No le dice a la comida, no le llama a un alimento por su nombre. A la comida, por ejemplo, no le dice guiso de arroz o fideo. Generalmente solemos escuchar que dice quiero pero todavía no le pone un nombre. Utiliza un lenguaje simbólico. Entonces es ahí donde los padres, el tutor, el responsable o el encargado de ese niño empieza a decirle, ¿verdad?, que es comida y que esa comida se llama guiso de arroz. Primero no va a querer aceptar el niño y va a seguir diciendo que es ¿Por qué? Porque le resulta difícil considerar ese punto de vista de la otra persona, pero tiene que desarrollar ese lenguaje oral, a las cosas llamarle por su nombre, porque se comete mucho el error de hablarle al niño como el niño mismo habla. Quiero ¿querés Pásame mi Lala, por ejemplo, a su zapatilla. ¿Y querés tu Lala? Y el niño entiende como si fuera que Lala es su zapatilla. Es un ejemplo nada más que le pongo. No, hay que enseñarle al niño que ese Lala se llama zapatilla. Y así, poco a poco, ir desarrollando ese lenguaje oral y a partir de los 5 o 6 años ya el escrito. En cuanto a las operaciones concretas, que es el tercer punto, esto se presenta a partir de los 7 a los 12 años según Piaget. Las operaciones, ahí es donde se presentan las operaciones mentales simples. Allí es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica. Ya entiende el niño allí. Y ya es capaz de clasificar y establecer series. Por ejemplo, yo le muestro al niño el dibujo de un girasol y en el otro le muestro el sol y le digo que el girasol se llama sol y que el sol se llama girasol. Ahí el niño ya va a utilizar su razonamiento lógico y va a ser capaz de clasificar y de razonar y de comparar. Me va a decir no, ese es una planta, este es el sol, ese no se llama girasol. Ese se llama sol. Ahí ya vas a utilizar ya su razonamiento lógico el niño. Y esto es porque ya es capaz de resolver un problema que se presenta ahí. ¿Cuál era el problema? Que hubo una mala asociación de la imagen con el nombre. Y ahí el niño ya es capaz de identificar cuál es el correcto. En cuanto a la cuarta etapa, que es el de las operaciones formales, nos dice que el pensamiento lógico y abstracto inductivo y deductivo. Allí el niño ya es capaz de resolver problemas de manera lógica. Por ejemplo, un niño de 12 años que manchó su pantalón con témpera haciendo un trabajo práctico. Automáticamente va a pensar en cómo le va a decir a su mamá
que se manchó el pantalón con témperas. Primeramente va a decir, ¿y si mojo con agua se va a manchar más mi pantalón? Ahí está empezando a razonar lógicamente. Si dice, mejor le cuento bien a mi mamá que se me derramó la témpera y que se manchó mi pantalón por accidente. Mi mamá me va a disculpar. Hace una deducción de lo que puede pasar. Es la forma de razonamiento ya que tiene el niño. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Esto es muy interesante. Jean Piaget quería saber cómo la criatura edifica el conocimiento. Para edificar, para construir el conocimiento, para formar el conocimiento, permita acame. Entonces dice él, verá, desarrollo de las etapas del aprendizaje. Según Jean Piaget, tuvo como propósito defender una teoría del desarrollo basado en un planteamiento que postula que el niño edifica el conocimiento por distintos canales. Bueno, según la calculaje y Jean Piaget, la mitad y la orecoa la PTI manera ante lo aprende jamás, sino que la mitad y que tu jeta y ya va a aprender. Las cuales pueden ser a través de la lectura, a través de la escucha, a través de la observación y de la exploración. Por eso siempre decimos, ¿verdad?, que no todos aprenden de la misma manera. Puede ser que yo, niño, aprenda a través de la lectura porque yo leo, observo, escucho, interpreto. Otro puede ser que leyendo se canse, entonces le gusta más que se le lea y él escucha lo que se le dice y eso lo va grabando, memorizando. Otro sí que dice, no, a mí me aburre mucho la lectura, a mí me gusta observar y empieza a ver videos, qué sé yo, fotografías o algo y se le queda eso grabado en la mente. Tiene la capacidad de aprender a través de la observación, tiene una memoria fotográfica. Otro sí que dice, no, a mí me gusta explorar, yo tengo que tocar, sentir, vivir para que yo pueda vivir esa realidad o esa situación para que yo pueda aprender. Generalmente esto pasa en caso de los informáticos, de los que les gustan el tema de lo que es la electrónica y esas cosas, los técnicos de computadoras. Bueno, en esta trayectoria de su trabajo se interesó en el hecho de por qué los niños no podían pensar lógicamente desde bebé, ¿verdad? Siendo pequeño. Y de repente, cuando se vuelve un poquito más grande, empiezan a resolver los problemas con facilidad. Es ahí donde nace su teoría, ¿verdad?, del aprendizaje, que la capacidad cognitiva y la inteligencia están ligadas al medio físico y social. Ahí Jean Piaget, bueno, entonces a través del medio físico, el ambiente entre los influita la mitad o aprende sino que la entorno social oreco hay relación, oreco hay mucho que ver para que exista ese aprendizaje, Jean Piaget. Y ahí es donde se presenta el desarrollo cognitivo. Jean Piaget consideró dos mecanismos para el aprendizaje. Uno es la asimilación y la acomodación. Pero la asimilación y acomodación o actuata. Generalmente el aprendizaje o y según Jean Piaget, primero forma pequeña esquema la ñane acame, dice la esquema pequeña estructura mental.
concepto o estructura que existe en la mente de un individuo para organizar, interpretar, informar. Y entiendas ahí la de pensamiento y inte o actuar, sino que hoy invaite y namopa o jota cada cosa. Jamba dice la asimilación. La asimilación es el proceso mental que ocurre cuando el niño incorpora nuevos conocimientos a los ya existentes. Y tengo a veces ya pensar y namba pico pe Cuarajú puntan ya últimamente por el tema de las quemazones que hay, ¿verdad? Hañañe puruñan de la ñanemente o pensa. Jaupeca tu que la internet pues haya topa que había sido la y la quemazón y la ñande país pues jaupe charupi la cuarajú o cambiarla y color ando ye cuapona y peape tenía ejemplo real hay purujina penendive. Jaupepe ñañe puru ya asimila. Entonces naipona y la basura ya japu porque o contamina el ambiente o contamina la ñande planeta o afecta la iluminación del sol. Haña incorporado PPT nueva información de que quemar basuras contamina el medio ambiente, le afecta al sol para su buena iluminación. Ahí se produce la asimilación. Jaupei, ello formata más parte de nuestra cognición. Y que es el proceso mental que ocurre cuando el niño ajusta la información hacia nuevos esquemas o colocamos a EUPA dentro de su cerebro o formamos parte de su esquema, de su nuevo conocimiento. Ya pillabas en la parte. Ape costadito ipe, ya huereco, coaco parte, pepe tenía ejemplo en cuanto a los niños. Coape che amo IPM a explicar PM amo IPM tenía ejemplo generalizado, vea ya. Jacoape catu en cuanto al niño. Nos dice, ¿verdad?, que la aprendizaje de conceptos se adquiere a través de un proceso que es la asimilación. Dice acá que tenemos una pelota. Una pelota. El niño, cuando es chico, y nosotros le decimos que este objeto es una pelota, este objeto redondo es una pelota. Va a decir el niño, ese objeto redondo es una pelota. Pepe la esquema pena y tiene acomodágina. Y la esquema pe que todo lo que es redondo es pelota. Jaupeika tú, oye puruta o asimila. Se produce a medida que se amplía el vocabulario y se le enseña al chico que no todo lo que es redondo es pelota, sino que la pelota sirve para jugar fútbol. Se puede chutar, se le dice también balón y ahí empieza asimilando el niño que la pelota sirve para jugar, que también se le llama balón y que hace ciertos saltos. Luego se produce lo que es la acomodación. Los atributos de los conceptos se usan para hacer una definición. Y ahí el niño ya adquiere una nueva información. Ocurre un aprendizaje. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Muy bien, acá vamos a hablar de las implicaciones de la teoría de Piaget para los profesores. Nos dice, ¿verdad?, que ayudar a los niños a aprender y formar y no abastecer la mente. No es solamente, nos dice Piaget, que el objetivo
principal de la educación sea abastecer la mente. Va y enseñan debe la llenar de cosas al alumno, pero que el alumno no aprenda. Sería como agarrar una bolsa y cargar lleno de papeles en blancos. Y ese papel en blanco no me dice nada, al final no me sirve de nada. Entonces, yo tengo que ayudarle a mi alumno a que aprenda a aprender, a que sepa cómo puede sacarle el provecho a esa información que yo le estoy transmitiendo. Va estrategia pa o funcionata hinala hoy que jamala iñacame la información ambos asasea chupe. Vea la primer implicancia y a la profesor Cuérabe. Después nos dice el uso de materiales por niveles. Yo, si estoy enseñando séptimo grado, no puedo querer esforzar el desarrollo cognitivo de mis alumnos con algo que aún no van a poder comprender o procesar. No puedo traerle un material del tercer año, siendo que ellos son del primer año. Por eso se realizan los famosos programas educativos por niveles. Hoy en día, por ejemplo, con las clases virtuales, dicen, ¿verdad?, los padres, oñembo eco chupecuera umi ore maro me acue colegio la primer grado a segundo grado. Y ahí, por ejemplo, podemos decir, ¿verdad?, que se usa un material que no está acorde al nivel. Pero, ¿qué es lo que pasó en ese caso? Que no se trabajó el proceso del desarrollo cognitivo del chico. O forzar la información. O Pepe oicola como si fuera que se utiliza un material que no está a su nivel. Pero según el proceso de desarrollo, oíma hará la nivel. Pero en este caso se tiene que hacer la adaptación otra vez de ese material, según la capacidad del niño o adolescente. Nos dice también que tenemos que descubrir cómo el estudiante pueda construir su propio entendimiento. Porque si el alumno no es capaz de descubrir cómo le es más fácil aprender, no va a poder saber construir su conocimiento. Luego nos dice, ¿verdad?, el valor del juego compartido y promovido. ¿Verdad?, según María Montessori. El valor del juego. El docente tiene que ser creativo, dinámico. Tenemos que saber cómo podemos llegarle a nuestros alumnos, qué estrategia podemos utilizar, cómo podemos motivarle a través del juego, a través de dinámicas. Ahora pasamos a lo que es la contribución de la teoría de Piaget a la educación. Va a aportar a la educación de la Piaget. Nos dice, ¿verdad?, que ofrece una excelente descripción del pensamiento del niño en varias edades. Ahí estuvimos viendo, ¿verdad?, los niveles, que son 4. Conserva la suposición básica que el desarrollo es cualitativo y gradual a través de las cualidades. El niño debe construir activamente el conocimiento a través de las experiencias. Los educadores deben ayudar al niño a aprender, lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Buscar la estrategia de cómo el niño puede explotar su conocimiento, su aprendizaje. ¿Cuál es la estrategia que mejor va con él para aprender? Si yo aprendo mejor leyendo, observando, explorando, tengo que saber cómo mi niño
o mi adolescente puede aprender a aprender. No es solamente soquetarle libros a Toyeshau Pepe. Puede ser que marcando, dibujando, grabándose, se produzca el aprender. Las actividades de aprendizaje deben de adecuarse al nivel del desarrollo conceptual. La interacción con los compañeros contribuye al desarrollo cognitivo. ¿Por qué es importante la interacción con los compañeros? Porque a través de la interacción se produce el aprendizaje. Yo comparto mi idea, comparto mi opinión y mi pensamiento y el otro también comparte conmigo y ahí vamos ampliando nuestro conocimiento y eso contribuye al desarrollo cognitivo. Nos dice también que la función del profesor es de organizador, colaborador, estimulador y guía en el proceso de aprendizaje. Y como lo dijimos en la clase pasada, ¿verdad? El docente es el dador del conocimiento. El docente no tiene que ser muy cuadrado, como lo dijimos. Tiene que saber ser para llegarle a sus alumnos. Muy bien, otro punto. La perspectiva sociocultural de Vygotsky. Ya le conocimos a Jean Piaget. Ahora vamos a conocerle un poco a Vygotsky. ¿Cuáles fueron sus aportes en la educación? El papel del lenguaje. Dice el desarrollo cognitivo según Vygotsky. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la perspectiva sociocultural de Vygotsky. Ya conocete con la Vygotsky, y cuando la Jean Piaget, va para la aporte, va eres para la interesada, cuando ya conocete Vygotsky. Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso conocido como el Mozart de la psicología, debido a su prolífica obra y a su pronto fallecimiento con 37 años a causa de una tuberculosis. Representa una de las figuras más destacadas en la psicología del desarrollo. El fundador de la psicología histórico-cultural y el precursor de la neuropsicología soviética, cuyo máximo exponente sería Alexander Luria, alumno suyo con Alexei Leontiev. La idea fundamental de su obra es que el desarrollo humano solo puede explicarse mediante la interacción social. Nota que ¿cuál fue la idea fundamental de su obra? Lo que se debe a que este desarrollo consiste en la interiorización de aspectos culturales como el lenguaje. De su trabajo podemos destacar el proceso de internalización, la psicología del juego, los procesos psicológicos elementales y superiores, la zona de desarrollo próximo y el andamiaje y el pensamiento y el lenguaje. Es la obra más destacada. La obra más destacada es la pensamiento y lenguaje. ¿Cuál fue su perspectiva sociocultural? Vygotsky pone de relieve la relación del individuo con la sociedad. Los patrones del pensamiento no se deben a factores innatos, sino que son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. Los conocimientos no se construyen de manera individual, sino que se construye entre las personas a medida que interactúan. Qué interesante lo que dice Vygotsky, ¿verdad? Que el conocimiento no se construye de manera individual. Y razón, porque tengo la añoreína y gatumo hay a construir ese conocimiento, ya necesita de otra persona con quien yo pueda interactuar o de otra cosa de la que me pueda servir para adquirir mi conocimiento. Nos dice, ¿verdad?, que el niño nace con habilidades mentales básicas, que es la percepción,
a percibir las cosas, la atención, a yapusacaja a interpretar, y la memoria, a grabar la shakame. Toda cultura posee sus propias herramientas técnicas y psicológicas que transmite a los niños por medio de las interacciones sociales y a su vez moldea la mente. Toda cultura posee sus propias herramientas técnicas y psicológicas que le transmite al niño. Por eso decimos, ¿verdad?, que ningún niño o adolescente puede ser igual, porque vienen de culturas diferentes. A la cultura diferente no hay referir de culturas étnicas, sino que cada familia tiene su propia cultura y transmite a los niños su conocimiento a su manera. Por eso nosotros no podemos compararle a nadie. Tenemos que respetar esa cultura y ir moldeando según lo que corresponda. El lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. Y Vygotsky tenía muy presente lo que era la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la función que se halla en un proceso de maduración. La zona de desarrollo próximo, Ningojae, cuando la persona necesita de otro para aprender. ¿Por qué? En este caso, la zona de desarrollo vendría a ser el profesor, porque jaeo transmitita la información y katuhawaisha she aprende. A la próxima jaejina la alumno. Jaela o adquirita, jaela hiangui vea la o adquirir la información. Los niveles del desarrollo, según Vygotsky, son nivel de desarrollo real, que es la función que el estudiante puede realizar por sí mismo sin ninguna ayuda. Cuando uno va al colegio y el docente le dice, bueno, van a copiar la tarea. Ahí el nivel de desarrollo real cumple cuando el niño agarra o el adolescente agarra su lápiz, su cuaderno y copia. Puede realizarlo por sí mismo, no necesita ayuda. En cambio, cuando entra en la clase de química y el docente dice, bueno, van a realizar esta fórmula química y me van a hacer un experimento. Ahí es cuando el alumno necesita de su zona de desarrollo, que es el docente. Porque el docente tiene que enseñarle a los alumnos cómo va a hacer la fórmula, cuáles son las indicaciones para realizar el experimento. Luego, el nivel de desarrollo potencial. Ahí habla de la función que el estudiante puede realizar con ayuda de alguien con más experiencia. Y ese alguien con más experiencia viene a ser el docente. Acá al lado tenemos otra explicación que nos dice que la zona de desarrollo próximo se refiere a la distancia que hay entre las actividades que puede realizar un aprendiz, que viene a ser el alumno, sin ayuda, y las actividades que puede realizar ese mismo aprendiz bajo la guía de un experto. Las actividades dentro de la zona de desarrollo próximo son difíciles de realizar para los niños y requieren la guía de un experto para poder realizarlas.
La zona de desarrollo se va haciendo más corta a medida que el niño requiere menos apoyo para realizar las tareas. Ya entendemos, dice la zona de desarrollo próximo. No es zona de desarrollo próximo cuando el alumno aprende de forma independiente. La zona de desarrollo próximo se produce cuando el niño siente la necesidad de una persona capacitada para transmitirle esa información. Y Gato Hawaii oye desarrolla. Pasamos al siguiente punto. Vygotsky desarrolló algunos puntos sobre el desarrollo del lenguaje, valga la redundancia. Nos dice Vygotsky que el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social. Por supuesto, ¿verdad? Porque a través del lenguaje nos comunicamos. O si no, a no ser que a través de gestos, ¿verdad? Pero ese gesto viene a ser otra vez un lenguaje de comunicación. Nos dice también, observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vínculo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. Destacó también la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Yo no le puedo decir, por ejemplo, al niño círculo. A la niño interpreta también los círculos y cosas y ya. No. Nos dice, ¿verdad?, que el lenguaje en el desarrollo cognitivo requiere no solo de palabras, sino también de símbolos. Por eso lo que en el preescolar te enseñan los colores, los símbolos y le dan nombre. Hay ya por ahí te la pinto el círculo de tal color. O pinto la pelota y el círculo y le pongo nombre. Viendo ya por ahí, esos son para desarrollar ese aprendizaje a través de palabras y símbolos. Nos dice también él que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los 2 años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. Porque el niño puede pensar una cosa y decir otra cosa. Es cuando decimos, ¿verdad?, que a la comida le dice am. Jaeje y la tembi uja ja am. Ja enaikatuiti o relaciona la y pensamiento jala lenguaje o me chupe. Porque piensa en la comida y le dice am, pero no le pone todavía un lenguaje real, concreto, que es comida, que es nuestro famoso guiso de arroz. No le puede todavía poner nombre, pero que esto después va cambiando con el tiempo y le va llamando a las cosas por su nombre. Piensa y utiliza un lenguaje ya correcto para llamarle a las cosas por su nombre. En ese momento es donde el pensamiento empieza a adquirir características verbales. El habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento, lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Después nos dice también que el pensamiento pasa por diferentes fases antes de formular palabras. Lenguaje externo y lenguaje interno. El lenguaje externo esencialmente fonético y el lenguaje interno significativo y semántico. Dice el lenguaje esencialmente fonético.
S viene a ser la que produce los sonidos de un lenguaje con respecto a alguna manifestación. En cuanto al lenguaje interno o semántico, la cual se refiere a los movimientos, las articulaciones, simbolización, gestos. Muy bien, ahora pasamos al siguiente punto. ¿Cuál fue el aporte de Vygotsky a la educación? Nos dice, ¿verdad?, que entre las contribuciones de Vygotsky podemos destacar la interrelación que establece entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, reconociendo la explícita y profunda interconexión que existe entre el lenguaje oral y el desarrollo de los conceptos abstractos y mentales. Propone que entre el pensamiento y la palabra hay una vinculación indisoluble y señala que no es correcto tomarlos como elementos aislados. Entonces, en resumen, lo que nos dice es verdad que el lenguaje oral y el pensamiento tienen una conexión muy importante para el desarrollo cognitivo del niño, lenguaje y pensamiento. Ahora vamos a hacer una comparación en cuanto a la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky en cuanto al conocimiento. El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido físico y únicamente, dice Piaget. Entonces, ¿qué nos dice Vygotsky? Que el conocimiento es un proceso, sí, de interacción entre el sujeto y el medio, entendido social y culturalmente. Piaget debe entendido físico y únicamente y físico, porque él decía, ¿verdad?, que era algo biológico. En cambio, Vygotsky nos dijo que es algo social y cultural. En cuanto al ser humano, dice Piaget que al nacer es un individuo biológico. En cambio, Vygotsky dice que al nacer es un individuo social. En cuanto al desarrollo del ser humano, hay un proceso de socialización, dice Piaget. Nos dijo, ¿verdad?, que la socialización se produce desde los primeros 0 días de vida. En cambio, Vygotsky nos dice que el desarrollo del ser humano hay un proceso de diferenciación social según su cultura de Curie. En cambio, Piaget, en cuanto a la potencialidad cognitiva del sujeto, o sea, de ser humano, depende de la etapa del desarrollo en la que se encuentra la de desarrollo cognitivo o depende la etapa año En cambio, Vygotsky señala que la potencialidad cognitiva del sujeto depende de la calidad de la interacción social y de la zona de desarrollo próximo. Y la necesidad de la pequeña persona como Vygotsky, que depende según la de desarrollo, la de etapa del desarrollo. Upéi chupe Piaget que el ser humano al nacer se encuentra en un estado de desorganización que deberá ir organizándose a lo largo de las etapas del desarrollo de su vida. Upéape ya toca curipe esquema, asimilación a acomodación. En cambio, Vygotsky que el ser humano al nacer tiene una percepción organizada, puesto que está dotado para dirigirla a estímulos humanos y para establecer interacciones sociales. Según
Vygotsky allá yende solamente ya necesita PTI estímulo y que tu hawaii se yaguareco PTI buena interacción social. Haya ya desarrolla por una vez agua. Bueno, espero que la clase de hoy se haya entendido. Tenemos mucha teoría, es un poco más largo, pero yo no les quiero cansar, solamente con lo justo y lo necesario, porque o si no ya se va a volver aburrido y al final no va a haber aprendizaje. Entonces ya hasta es esa ISA IBE, pero que sea productivo.